Bendiciones y bienvenidos a este subprograma de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Vamos a estar viendo este pensamiento de la palabra que denomino ¿qué fue una de las cosas que perdió Adán en el Edén? Y vamos a iniciar viendo en Génesis Bereshit 2:8 y dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Dios tuvo un propósito de plantar este huerto y dice la Escritura que ahí puso al hombre en este lugar. ¿Cuál era el propósito de que el hombre estuviera en este Edén? La palabra Edén en el diccionario Strong, la palabra hebrea, es la palabra placer, es la palabra deleite, delicadeza, delicia. Es decir, que en este huerto de delicia, en este huerto de deleite, de placer, había algo que nutría a Adán, había algo que le llenaba su alma, y para Adán era un deleite estar en este huerto, pues la presencia de Dios estaba ahí, pero había algo más que estaba ahí, que realmente era la delicia, lo que causaba que se llamara Edén este lugar, porque era un deleite para él, era una delicia. Y dice en el versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. Este árbol delicioso del que habla aquí, dice que era bueno para comer, era una instrucción, una enseñanza. Dice, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, que en este huerto había una delicia, pero la pregunta es, ¿qué era lo que causaba que se llamara así Edén, delicia, deleite, placer? ¿Qué era lo que allí estaba que causaba que Adán tuviera un deleite? Y nosotros podemos ver en el versículo 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Una de las cosas que se movía en ese huerto era la voz. La voz en hebreo está hablando de un sonido, de la palabra kol. Y este sonido, esta voz, era la voz del Señor. Es decir, no era una voz angelical, no era una voz de hombre, sino era una voz de Dios que se estaba paseando. Y déjeme le comento que esta voz que se oía era el Verbo que se paseaba en este huerto. Y esta voz traía instrucción al hombre, esta voz traía enseñanza, y esta voz ministraba al hombre en este huerto. Y esa era la delicia de Adán, poder deleitarse en la palabra. Adán, en él tenía la palabra de Dios, en él tenía el placer de poder recibir esa enseñanza, esos secretos de la dimensión celestial cuando estaba en el Gan Edén. Pero la Escritura nos enseña que cuando cuando Adán peca, una de las cosas que perdió, así como se llama el título de esta enseñanza, fue esa voz, fue esa palabra que estaba en su corazón, pero que la pierde al momento de pecar. Es decir, que una instrucción, una Torá, vamos a decirle así, estaba ya en él, ya la tenía él. Adán conocía los secretos de la Torá, de la instrucción que venían de parte de Dios, pero la pierde por causa del pecado. Ahora, ¿cómo podemos saber esto? Mira, aquí le pongo, la Torá se borró del corazón de Adán. El enemigo roba lo que se siembra en el corazón. La Escritura nos dice en Mateo capítulo 13, verso 19, hablando de la revelación del sembrador, y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué es lo que pasa? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Es decir, que llega un momento en la vida de Adán por causa del pecado que ya no entiende los secretos de la Torá, que ya no entiende esta palabra y que ya no puede tener esta delicia, porque al oír la palabra no la entiende,
dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y cabe decir que aquí dice que esta palabra se siembra en el corazón, de tal manera que por eso le comento yo que cuando dice allá que Dios hizo que crecer estos árboles y dice que eran deliciosos, ¿por qué es que le digo que no era un árbol como los que hoy conocemos? Porque aquí está hablando de una palabra y esta palabra se siembra y esta palabra da fruto, así como un árbol puede dar fruto. De tal manera que entendemos que aquellos árboles que estaban en el Edén era una palabra que Dios le estaba dando a Adán, era una enseñanza, una instrucción. Y esto estaba en el corazón de Adán, pero cuando él peca, eso se pierde. Aquellas letras de fuego, aquella instrucción de Dios sale de él, lo pierde aquello, porque dice que el enemigo viene y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. ¿Qué fue sembrado en el corazón de Adán? La palabra de Dios. La palabra se paseaba en el huerto y recibía instrucción. Moshe vuelve a subir a una dimensión celestial del Edén y recibe una vez más la Torá. ¿Por qué es que vuelve a recibir la Torá el pueblo de Israel? Ya estaba aquí en la tierra con Adán. Adán la pierde, el enemigo arrebata lo que fue sembrado en su corazón, porque esto que está hablando nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo, no crea que es algo de ese tiempo específico, sino que está hablando de los secretos de la Torah, está hablando de los secretos de la creación, y entonces es una representación lo que pasó con Adán. Pero una vez que viene Moshe, él sube otra vez a otra dimensión. Cuando nosotros estudiamos la palabra Sinaí, viene de la misma raíz de Sulam, que quiere decir escalera. Cuando a Moshe sube a otra dimensión, de tal manera que dice que no comió ni bebió por 40 días y noches. ¿Cómo fue que pudo soportar esto? Porque estaba en otra dimensión. Sube a esta dimensión, una vez más recibe la Torá, pero la recibe primeramente en un idioma que era muy, ¿cómo se puede decir?, profundo. Pero esta primera ley que recibe, recuerde que al bajar en estas tablas de zafiro, que eran obra de Dios, dice la Escritura, y dicen que eran una escritura de Dios también, las rompe porque dice el pueblo no es digno de esto. Todas aquellas letras que estaban plasmadas en estas primeras tablas de zafiro con las que baja Moshe, se van, se elevan, salen volando, porque eran seres realmente los que estaban ahí plasmados. Vuelve a subir Moshe, recibe una segunda, pero esta segunda viene muy codificada en parábola, de tal manera que lo conocemos nosotros como historia y se puede leer como si fuera una historia, pero el asunto no es conocer estas historias, no, sino conocer el secreto, la enseñanza aplicable a nuestra vida que está ahí escondida. Ahora, ¿por qué era tan importante esto? Lo perdió Adán, lo pierde el pueblo de Israel, y Dios le dice a Josué, en 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, mire, solo hay dos maneras de vivir la vida. Una, que nunca se aparte esta palabra de nosotros, meditar en ella, guardarla, y dice que así vamos a hacer prosperar el camino, y todo te saldrá bien, le dice el Señor. Ahora, ¿cuál era la delicia de Adán cuando estaba en ese huerto? Era esto, la palabra del Señor. Esto hacía prosperar su camino. Esto hacía que todo estuviera bien. Pero una vez que pecó, que desobedeció, la misma palabra que había recibido en su corazón es quitada de él. Nosotros vemos esto a través de la Escritura. Todos aquellos que no guardaron la palabra, es decir, que no la guardaron en su corazón, sino que la menospreciaron
y la perdieron. Ahora, Jeremías 31:31 dice, hablando proféticamente, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y mire por qué sabemos que la Torá estaba desde aquel tiempo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hay muchas citas que hablan de esto, aunque en este momento no me voy a adentrar mucho en esto. Pero este es el pacto, dice, que haré con la casa de Israel. Ya no se la va a dar en tablas de piedra, sino en tablas de corazón. Y dice, la voy a dar en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Por qué? Porque así la tenía Adán. Adán la perdió, después la da en tablas, el pueblo no la entiende, y dice, voy a volver a hacer ese pacto con la casa de Israel, y no solo con ellos, sino con todo aquel que cree, porque la casa de Israel no es aquel que proviene de Israel, sino que es aquel que trasciende las dimensiones y que puede adquirir esta bendición. Ahora, Jesús habla en Juan 10:34 y dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Ahora, mire qué tremendo aquí. ¿Por qué se les llamó dioses a estos? Dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Es decir, que cuando Adán estaba en el huerto, la palabra dice que ahí estaba con él. La palabra le enseñaba, la palabra estaba en su interior. Por eso es que Adán funcionaba como un hijo de Dios. Por eso cuando se habla de él se dice Adán, hijo de Dios. Ahora, aquí haciendo referencia de esta cita, el Señor Jesucristo estaba hablando de este Salmo 82:6, donde dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, porque aquel que recibe la palabra tiene aquella naturaleza divina. Así estaba Adán, pero una vez que peca Adán, pierde esto. Viene el enemigo y lo arrebata de su corazón. Ahora dice, voy a hacer este pacto con la casa de Israel. Ahora le voy a comentar rápidamente quién es Israel. Antes de que se llamara Israel se llamaba Jacob. Jacob en el hebreo quiere decir aquel que toma por el talón. Viene de la palabra akeb, talón. Pero cuando él trasciende a estas dimensiones espirituales, le cambian el nombre a Israel. ¿Qué quiere decir Ish? Varón, hombre. Rael, ¿qué quiere decir? El que ve a Dios o el que conoce a Dios. De tal manera que lo lleva del talón a la cabeza. Lo convierte de alguien que está abajo a alguien que está arriba, porque escrito estaba, el mayor servirá al menor. Pero después él se convierte en el que está arriba, por cuanto él es servido por su hermano mayor. Eso quiere decir Israel. Todos aquellos que trascienden en una dimensión espiritual y obtienen ser parte de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo. Eso lo enseña en Colosenses capítulo 1 y dice que Él es la cabeza de todas las cosas y que nosotros la iglesia somos su cuerpo. Ese es el Israel verdadero. Ahora, la Escritura nos enseña que les dijo dioses a aquellos a quienes vino la palabra. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos 1:2, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con las palabras, dice con la palabra de su poder. ¿Por qué es que esta misma palabra es aquella que quien hizo el universo? Y dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
esto es el Verbo. Nos damos cuenta de esta manera que el Verbo, obviamente, quien es el que hizo el universo, por medio de quien el Padre lo creó, y dice quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el que con su palabra sustentaba desde aquel momento. Ahora, no es solamente la vida literal, sino la vida espiritual. La palabra de Él, del Señor, es decir, el Verbo, y el Verbo se hizo carne, quien es Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, la vida espiritual y la vida literal. ¿Qué es lo que pasa cuando esta palabra la recibimos? Nos da vida espiritualmente. Nos podemos deleitar en esta palabra. Por eso acuérdese que dice la Escritura, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿en qué nos debemos de deleitar nosotros? En su palabra. Por eso ese Gan Eden, ese huerto de Edén, o mejor dicho en español, huerto del deleite, era un lugar donde la palabra, la voz de Dios se movía en ese lugar, se paseaba en ese lugar, y Adán era instruido. Ahora, esto, como le vuelvo a repetir, lo pierde, vuelve Moshe con esta palabra, el pueblo sigue siendo rebelde. ¿Por qué el pueblo no puede prosperar y no puede alcanzar lo que Dios en verdad le quiere dar? Porque no sigue lo que Dios le dijo a Josué. No se aparte esta palabra de tu boca, medita en ella, guarda esta palabra, porque haciendo esto harás prosperar tu camino, y dice una versión, tendrás éxito. Hay dos maneras de vivir la vida. Una, haciendo esto fácilmente, no se aparte esta palabra, no dejes de meditarla, guárdala. Es decir, cuando tú y yo me deleito en la palabra de Dios, es decir, cuando para mí es una delicia, es el fruto que la hable, es fruto que la medite, es fruto que la guarde, porque para mí va a ser una delicia encontrar los secretos de Dios, hablar los secretos de Dios, meditar los secretos de Dios y guardar los secretos de Dios. Recuérdese que hacía María, guardaba estas palabras en su corazón. ¿Qué pasaba con aquellos que iban en camino de Emaús? Dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Es decir, no es solo leer la Escritura, sino entenderla. Le dijo Felipe a aquel etíope, ¿entiendes lo que lees? Y aquel le dijo, ¿cómo entenderé si no hay quien me explique? Sabe que una de las cosas más interesantes que podemos tener en esta vida a través del Espíritu Santo es la revelación de la palabra. Porque si nosotros leemos la Escritura y solo pensamos que son historias, no es eso. ¿Por qué? Porque hay un código encerrado, hay secretos en cada palabra de la Escritura que nos pueden revelar algo muy importante y que podemos aplicar a nuestra vida para tener éxito, para ser prosperados, para agradar a Dios sobre todas las cosas. Esta palabra, por medio de la cual Dios hizo el universo, y podemos ver tantas citas que hablan de esto, tanto aquí en Hebreos como en Colosenses capítulo 1, la cita que le comentaba hace un momento en el versículo 15 en adelante. Y dice aquí en el versículo 3, casi hablando lo mismo que dice en Colosenses, dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder. Ahora yo te pregunto algo a ti. ¿Te deleitas en la palabra de Dios? ¿Te deleitas cuando oyes la palabra de Dios? ¿Te deleitas cuando lees la palabra de Dios? Ahora entiende por qué el enemigo, cuando uno se trata de la palabra, no quiere escuchar, no quiere leer, no quiere hablar con Dios. ¿Por qué? Porque por medio de estas cosas se puede recibir la palabra, los secretos de lo alto.
Eso es lo que Dios desea, transmitirnos no solamente una historia, sino darnos la esencia que está escondida en una historia que es un secreto del cielo. Dice la Escritura que Jesús les hablaba por parábolas. ¿Por qué? Porque el propósito era darle una parábola, pero que ellos fueran capaces de anhelar el secreto dentro de esta historia. Si no, ¿de qué sirve? Solamente voy a leer una historia tras otra historia y no entender que hay un secreto ahí escondido. Por eso David decía, Salmo 119, 77, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia, porque tu Torá es mi delicia, porque tu enseñanza es mi delicia. Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. Porque eso es lo que desea el hombre interior, deleitarse en la ley de Dios, deleitarse. Y cuando habla aquí ley, se refiere a la palabra de Dios, a la esencia de Dios. Se refiere a con lo que Él hizo el universo, lo que trajo al corazón del hombre, lo que el hombre también perdió. Y déjame le digo, que esta palabra es mismo Jesucristo. ¿Por qué cree que dijo Jesucristo una declaración tan tremenda? Dice, Moisés escribió de mí. Y en el libro de la Revelación, en su capítulo 1, nos dice, yo soy la Alef y la Tab. ¿Qué está diciendo? Yo soy la Torá, yo soy la Escritura, yo soy de quien se escribió. Yo soy el que sustenta todo eso, y por quien esa misma palabra sustento todas las cosas que existen. Oiga, qué tremendo que nosotros podamos tener esta ley de Dios en nuestro corazón. Por eso dice, ese es el pacto que yo haré con la casa de Israel. ¿Qué pacto? Voy a darle mi ley en su mente y la voy a escribir en su corazón. Algo que había perdido Adán cuando estaba en el Edén. Pero Dios nos quiere regresar a esa condición de estar en el huerto de la delicia, y que hay en este huerto, su palabra se pase ahí. Por eso debemos de tener respeto por la palabra de Dios, no porque sea un pastor el que la comparta, no porque sea un ministro el que la esté compartiendo, sino la debemos de tener siempre como que viene del mismo corazón de Dios. Por eso hay esta responsabilidad tan grande de nosotros los pastores, de compartir lo que está en el corazón de Dios, no lo que pensamos, no lo que creemos, no lo que deducimos nosotros, sino lo que viene directamente del corazón de Dios. Esa fue una de las cosas que Adán perdió en el Gan Edén, pero Dios desea darnos esa palabra, ¿a través de quién? De Jesucristo. Cuando Jesucristo está en nosotros, esa palabra está morando en nosotros. Así que espero que esta enseñanza sea de bendición para ti y podamos deleitarnos en su palabra. Hasta la próxima. Dios te bendiga.